Hola, bienvenidos. Este es el primer evento del Founder Institute. Cómo iniciar una startup en Uruguay con Ingenio, Ort, CIE y Endeavor. Damos la bienvenida a nuestros speakers. Silvia Torres Modernel, bienvenida. Analía Míguez, de Endeavor. Rosana Fernández, de Ingenio, Uruguay. Y Jimena Scasso, reemplazando a Topolansky de la ORT-CIE. También estamos esperando a Gabriel Gurevich, que nos va a acompañar con una de sus ponencias. Estimada Silvia, el escenario es tuyo. Nos vas a contar un poco cómo los emprendedores pueden destacarse. Bueno, muy Adelante. bien. Muchas gracias, es un placer para mí estar acompañándolos. Les pido perdón que estoy en el auto, pero estoy parada, pero como la vida del emprendedor es incierta, estoy en Argentina, en Buenos Aires, en Pilar, y el tránsito se paró en la Panamericana, porque hubo un accidente, así que preferí bajar y pararme porque no llegaba a tiempo para hacerlo en mi casa. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me une un gran cariño por Uruguay, por el ecosistema emprendedor de Uruguay. He estado desde sus inicios, he intentado, me acuerdo, colaborar con Endeavor también. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Básicamente, yo soy Silvia Torres Carbonell, soy directora y fundadora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral en Argentina, y de varias iniciativas. He estado en los inicios de Endeavor en Argentina también. Lidero otro programa que se llama WISE, Women in STEM Entrepreneurship. Les cuento todo esto para que hace más de 23 años que estoy promoviendo actividad emprendedora, porque creo que es el motor del desarrollo, el motor de la prosperidad, el verdadero creador de empleo genuino, de bienes y servicios para la sociedad, de innovación, de riqueza para un país y después, por supuesto, de impuestos que un emprendedor exitoso, cuando se transforma ya en una empresa, paga, y un Estado subsidiario que debe transformar esos impuestos en forma eficiente y transparente en bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Eso es el círculo virtuoso de lo que yo llamo el tejido empresarial transformado en valor. Y ese tejido empresarial y ese espíritu empresarial comienza con los emprendedores. Todas las empresas han nacido como yo digo siempre, de la mente, el corazón y las manos de algún emprendedor o de un grupo de emprendedores. Y este es mi primer consejo. Primero, las tres grandes herramientas que tiene el emprendedor siempre, y son sus tres grandes recursos, que dependen exclusivamente del emprendedor y de su equipo, son justamente la mente, el corazón y las manos. No hay posibilidad de emprender si no se pone la pasión, si no se pone la visión. Para eso hay que formarse, hay que buscar información relevante, hay que estar capacitado, y si no se ponen las manos, porque un emprendedor no es solamente un soñador, sino que es un ejecutor. Desde la historia, desde que el ser humano está en este mundo, este impulso emprendedor es el que ha hecho que el ser humano avance y que la humanidad avance. Yo siempre cuento esto que leí una vez, que el primer emprendedor de la historia de la humanidad es ese ingeniero neolítico que estaba en la época de las cavernas, viendo a sus compañeros y él también sufriendo el dolor de tener que arrastrar las presas que cazaban, que me imagino que eran enormes, y las tenían que arrastrar con un gran esfuerzo físico hasta las cuevas donde estaban sus mujeres y sus hijos. Y en vez de seguir haciendo siempre lo mismo, y siguiendo con su dolor, que lo veía él, lo sentía y lo veía en sus amigos, decidió pararse y observar.
primera actitud emprendedora, observar, estar alerta. Y eso implica estar alerta para descubrir el dolor, el problema, la necesidad, la insatisfacción. Todo proceso emprendedor nace en la percepción del problema que vamos a solucionar. Y ese primer ingeniero neolítico, o sea, percibió, en este caso en carne propia, lo que representaba tener que arrastrar las presas, y se dice que ahí se sentó a diseñar la primera innovación de la humanidad, que fue la rueda. Así con esas, encontrando los recursos que tenía a mano, que eran las piedras. No había muchos otros recursos. Y con una piedra más otra piedra empezó a dándole vueltas, seguramente hizo muchos MVP y probó, se habrán caído muchas presas, seguramente algunas les habrán caído en los pies, pero de hecho generó una innovación que fue la rueda. ¿Por qué cuento esto? Porque ese es el proceso emprendedor. El proceso emprendedor se dispara siempre en la persona. Sigue con la percepción del problema que voy a solucionar, no de las ideas que van a crear, a poner en marcha, sino del problema. Yo siempre le digo a mis emprendedores que puedo decirles que en estos 23 años he interactuado y mentoreado, yo creo que más de 1000, seguramente. Siempre les digo, no se enamoren de las ideas, enamórense de los problemas. Primer gran consejo. Después, una vez que se enamoraron del problema, hay que adentrarse en ese problema, investigar sus causas, hacer un buen diagnóstico, analizar qué otras formas hay de resolver ese problema, y después viene la etapa siguiente que es clave, que es entender quién tiene el problema y cuántos tienen ese problema, porque ese va a ser descubrir ese cliente persona, se lo llama hoy el buyer persona, que va a ser aquella persona a la cual le vas a poder como emprendedor solucionar un problema, que siempre es la ausencia de un bien o la carencia o el exceso de un mal, y siempre es una situación que esa propia persona no puede resolver por sí misma, porque si lo pudiera hacer en forma autónoma no habría negocio. Una vez que descubro esa persona, o ese buyer se llama, no es una persona, pero puede ser una persona si voy a trabajar con B2C, o puede ser una empresa, tengo que descubrir cuál es ese buyer, ese cliente buyer, que va a ser el que va a pagar por una solución a su problema. Y digo todo esto porque esto es el proceso emprendedor. Y ahí hay un montón de técnicas que ya van a ir ustedes desarrollando y conociendo, o sea, el mapa de empatía, cómo descubro a esa persona a la cual le voy a solucionar el problema. Y después, recién después empieza la etapa de ideación, que es cómo, digamos, a través de un brainstorming empiezo a encontrar ideas que al principio pueden ser locas, inviables, impracticables, carísimas, o sea, tengo que tirar muchas ideas, muchas hipótesis, y recién después hacerlas pasar por varios filtros, y una vez que las hago pasar por el filtro, me quedo con las ideas fuerza. Y una vez que tengo esas ideas fuerza, viene la otra etapa del proceso emprendedor, que es el desarrollo o el diseño de lo que se llama el modelo de negocio, que es, una vez que estudié a mi cliente potencial, una vez que analicé lo que se llama el market research, o sea, qué tamaño tiene esa audiencia potencial que me va a pagar por mi solución o mi producto, después tengo que pasar a hacer lo que se llama el modelo de negocio, que seguramente ustedes van a ir desarrollando, van a aprender a hacerlo a través del Business Model Canvas, del Lean Canvas. Hay varias metodologías muy prácticas, muy simples hoy, que nos permiten diseñar ese modelo de negocio, que busca básicamente 4 cosas. Identificar cómo voy. Son 4 verbos y un solo sustantivo. 4 verbos. ¿Cómo voy a crear valor? ¿Cómo voy a producir valor? ¿Cómo voy a entregar valor? Y cómo voy a capturar valor. Y de eso se trata. Y una vez que tengo ese mapa, que tiene 2 elementos claves que no están en el Business Model Canvas, pero que son críticos, que son el equipo, o sea, los recursos, las personas que son las que van a llevar adelante ese proyecto,
Y el otro gran punto es el por qué, el propósito. Cuando yo descubro cuál es el propósito, tengo el equipo adecuado para llevar adelante y encontré un modelo de negocio que creo que va a ser repetible, escalable y rentable, recién viene la próxima etapa, que es la puesta en marcha del proyecto y luego la implementación, y esto recién empieza, porque recién ahí empezamos a trabajar en cómo consigo los recursos, cómo me organizo con el desarrollo del proyecto, cómo trabajo en la experiencia del usuario, el desarrollo del proyecto. Entonces nada, quería compartir básicamente esto que para mí es como el gran mapa del proceso emprendedor. Y darles 3 o 4 consejos más a través de toda mi experiencia. El primero es, nunca emprendan solos ni en solitario. Solos porque es clave tener un equipo que acompañe, un equipo de socios. Uno de los temas centrales es encontrar a los socios adecuados que tienen que compartir valores, tienen que compartir principios, tienen que ser diversos, lo más multidisciplinarios posibles, pero compartir valores. Primero. Y después nunca emprendan en solitario. Por suerte, hoy en nuestra región, digamos, replicando lo que ya hace muchos años pasa en países más avanzados, como el modelo de Silicon Valley, empezamos a tener un ecosistema. Founder Institute viene a ocupar un lugar en este ecosistema emprendedor en Uruguay. La ORT lo ocupa, Endeavor lo ocupa, hay varias organizaciones que ayudan en este ecosistema. Entonces, nunca emprendan en solitario, emprendan con alguna organización, en una universidad, o sea, creen redes de contención y redes de confianza. Esos son mis 2 primeros conceptos, ni solos ni en solitario. Para ir terminando, porque creo que se me acaba el tiempo, siempre emprendan con valores, porque así van a ser valiosos para la sociedad. Hoy a veces estamos intentando, yo también soy parte del movimiento, soy parte del directorio del Sistema B Internacional, que es aquel que busca hoy promover empresas con propósito, o lo que llamamos capitalismo stakeholder, que es un capitalismo que, por supuesto que busca la maximización de las ganancias de lo que se llama el shareholder, pero toma en cuenta que una empresa es una organización humana inserta en un ámbito, en una comunidad, y no puede aislarse de eso, entonces tiene que tener un impacto social, ambiental y económico. Y lo tiene que hacer con ética. Entonces, ese es mi último consejo, que quienes los ayudan a emprender, yo se los digo a mis emprendedores, nunca se tengan que arrepentir cuando los vean dentro de unos años de haber dicho, ¿para qué ayudé a emprender a alguien que hoy está o siendo un corrupto, o destruyendo el medio ambiente, o no tratando dignamente a una persona? Así que bueno, esos son mis consejos y les deseo muchísimos éxitos a todos. Genial, Silvia. La verdad que unos conceptos muy profundos y que creo que nos sirven a todos. Como pie de página que te estaba debiendo, Silvia es directora del Centro de Entrepreneurship y de los programas de Entrepreneurship e Innovación de los programas Máster y Ejecutivos del IAE Business School de Buenos Aires, y es directora del programa Vice Women in STEM Entrepreneurship del BID IAE. Muchas gracias, Silvia Torres. Ha sido un honor contar contigo. Nuestro siguiente speaker, Gabriel Gurovich, es co-founder experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de Internet, disruptor de empresas, experto en negociación, planificación comercial, negocios internacionales, trabajo en equipo e investigación de mercado. Les recordamos que bueno, muchas gracias. Si eres un founder... Los voy a dejar, pero les deseo todos los mayores éxitos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Si eres un founder pensando en unirte a la mayor red de startups del mundo para ayudarte a iniciar, financiar y escalar tu emprendimiento, tenemos abiertas las inscripciones para el Founder Institute Uruguay. En el link FICO Apply Uruguay, que lo van a tener en el chat. Por favor, preguntas a todos los speakers.
vuélquenlas en el chat y esperamos leerlas al final en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Gabriel Gurovich, somos todos ellos. Ahí sí, estaba muteado. ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien y que vean mi pantalla. La verdad que un honor para mí colaborar esta vez con Founder Institute Uruguay. Les cuento que yo he sido mentor del Founder Institute desde el año 2012, si no me equivoco. He participado en un montón de generaciones, principalmente en Chile, pero también en Mountain View, en Silicon Valley. Les puedo decir con conocimiento de causa que es probablemente el mejor programa para emprendedores early stage del cual he tenido noticias y he participado, y los que se vayan a sumar a la generación que va a comenzar en Uruguay, mis felicitaciones, y ojalá que lo aprovechen muy bien. Sé que tengo pocos minutos, les pido que cuando esté llegando la hora me corten, sí, porque si no puede esto diverger, y les quiero hacer un extracto de una presentación, por eso le puse un ADN, sobre tecnologías que yo creo que van a estar necesariamente involucradas en cualquier negocio exitoso que comience hoy y por los próximos al menos 5 años. ¿Ah? Pero antes quería hacer 2 comentarios respecto a lo que dijo Silvia antes que yo. Lástima que se desconectó porque a mí siempre me gusta generar algo de tensión en estas charlas. Y lo primero es que, tal como ella dice que el emprendedor nace en el neolítico, paleolítico, yo tengo la sensación de que hay un driver desde aquella época que ha empujado a los emprendedores y que se llama la tecnología. Piensen ustedes que desde que el primer hombre en las cavernas se le ocurrió afilar una piedra para cazar un mamut, ya se necesitó menos gente para cazar ese mamut. La tecnología ha sido un driver que permanentemente desafía al ser humano respecto de su trabajo y lo reemplaza, de hecho. Este fenómeno de autos que van a manejarse sin chofer, ¿cierto? O peajes donde ya no hay persona humana cobrando, o lo que ustedes quieran que sea automatizado, en realidad no es un fenómeno nuevo y no es que nuestra generación, los que estamos vivos hoy, estemos enfrentados a algo nuevo. Es algo que ha ocurrido siempre. Y el segundo comentario que me parece también valioso tiene que ver con esta sensación que nos queda, digamos, respecto de la velocidad, de la vorágine con que el cambio avanza. Y es así, efectivamente, nunca había sido tan rápida como hoy y creo que lo hace también tan interesante. Sin más, déjenme avanzar en esta presentación. Díganme si escuchan el audio. Está bien. Y sospecho... Ahí está. Bueno, y sospecho que veo en las cámaras con caras más antiguas como yo, los que venimos de la prehistoria del Internet, nos acordaremos, ¿sí? Que así nos conectábamos, ¿no? a Internet con un módem telefónico. En nuestros países, aquello ocurrió hasta el año 95, 96 y en algunos hasta el 98. Luego recién conexiones dedicadas, ADSL, mucho antes de la fibra, por supuesto, después por cable, red y finalmente fibra. Y si no les ha llamado la atención esas fechas y no han hecho la matemática, les recuerdo que no han pasado más de 31 años desde que el protocolo TCP/IP, o el Internet como lo conocemos, ¿sí? Los sitios web y los browsers existen. El año 91, Internet, llamémosla así, masiva, comenzó a existir y muchos de nosotros tuvimos la experiencia que conocemos. Nada. Lo único que yo sí tengo claro es que lo más probable es que los próximos 30 años del desarrollo de Internet van a haber más cerebros dedicados a soluciones B2B y no tantas B2C. Probablemente más ingenieros dedicados a solucionar problemas importantes para la humanidad y menos ingenieros dedicados a crear microblogs y microchats de 140 caracteres. Y definitivamente todo más rápido y más veloz que antes. Y ojalá no nos pase esto. Miren, Paul Krugman, Nobel, ¿sí? El año 98, es decir, a 7 años del advenimiento del Internet como lo conocemos, el protocolo TCP/IP, declaraba:
por ahí el 2005, la humanidad se va a dar cuenta que el impacto económico que agrega Internet no es mucho más alto que el de las máquinas de fax. Hoy los jóvenes, millennials, centennials, lo llaman un blooper. ¿Ah? Entonces, este sesgo a la tecnología que a veces tienen los expertos, así conocido como el sesgo del experto, creo que hay que tratar de anticiparse. Un buen emprendedor finalmente lo que logra es visualizar el futuro y acercarlo al presente lo más posible, ¿no? Y por eso creo que es atingente en estos minutos que tenemos juntos de tratar de compartir con ustedes al menos 2 tecnologías que creo yo, si no las tenías consideradas en tu modelo de negocio y en tu emprendimiento, empieza a pensarlas. La primera deriva curiosamente de este personaje. Marc Andreessen es hoy posiblemente el inversionista de riesgo más exitoso del mundo, pero también fue el creador de Netscape, el primer navegador web. Antes de Internet Explorer, el de Microsoft, existía Netscape. Y él declaraba hace unos años, una década atrás, tiene un paper extraordinario que los invito a leer, Software is Eating the World, literalmente el título del paper, maravilloso. Y lo leen hoy con retrospectiva de 10 años y se van a dar cuenta que todo lo que él predijo ocurrió. Cómo el software se comió a la forma en que se compraban pasajes aerolíneas, cómo el software se comió la forma en que buscas novia, cómo el software se comió la forma en que compras tu grocery, etc. Lo interesante es lo que dice después de la coma. Y la inteligencia artificial se va a comer el software después. Señores, ese es el mundo que estamos viviendo hoy día en pleno siglo XXI, al año 2022. La inteligencia artificial se está comiendo todo aquel software no basado en inteligencia artificial. Y no puedo no destacar a este personaje, Deming. Deming es un americano que es lo que Marshall fue a Europa, Deming fue a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo por reconstruir Europa, que se llama el Plan Marshall y todos ustedes lo han escuchado, en su versión japonesa sería Deming. Deming era un estadístico, profundamente creyente en la capacidad de predecir el futuro a través de los datos. Y él es el real reconstructor de la industria japonesa basada en el sistema de Kanban, etc. Cuando ustedes escuchen esta frase y sepan que fue Deming, porque todos se la asocian a los japoneses, pueden desentrañar la historia, que es muy interesante, pero básicamente él decía esto: en la data confiamos, todo el resto tiene que presentar evidencia. O sea, perdón, en Dios presentamos, en Dios confiamos, todo el resto debe presentar evidencia, ¿no? Si no me evidencias con data, no hay nada. Por lo tanto, esta idea de la inteligencia artificial, el machine learning y todo esto existe hace mucho tiempo y existe exactamente desde finalizada la guerra y la naciente tecnología, o si ustedes quieren, área del conocimiento conocida como la ciencia de datos y la ciencia de la computación, ¿no? Donde Turing es uno de sus pilares. La pregunta ha sido siempre la misma. Si este fuese una foto del interior de un cerebro humano, nosotros hablamos de sinapsis, que es nada más y nada menos que un número que te indica tu capacidad neuronal. Es la multiplicación del número de neuronas que hay en tu cerebro por el número de axones o estos pequeños hilitos que las interconectan. Si lo lleváramos al símil digital o artificial, y esa es una tarjeta madre y el core, ahí está su chip, ¿cierto? Su CPU, hablaríamos de ese CPU que tiene 256 neuronas por 1024 axones, o sea, 256 neuronas interconectadas por 1024 hilitos, filamentos. Eso hace una sinapsis de 2 gigas. Así de simple es la medida de la capacidad del cerebro humano. Es una multiplicación de neuronas por cables que las interconectan. Y Santiago Ramón de Cajal, un médico español que vivió entre esos años, fue el primer personaje que se preguntó cómo funciona el cerebro humano y trató de derivar esto con algo de ciencia. Y por lo tanto agarró un microscopio y empezó a mirar el cerebro humano en detalle. Esto que ven ustedes es un diagrama hecho a mano por él, por ahí a principios del siglo, en donde lo que describía es la corteza visual, es todo lo que conecta el nervio óptico con el cerebro, ¿sí? Y esta foto hecha a partir de un MRI, que se le ha liberado un poco la imagen, le han sacado unas cuantas neuronas y la pasan como una película, tiene exactamente 3 años. Y si ustedes la ven, es de la misma zona del cerebro. Y honestamente,
no es muy distinta a lo que ya dibujaba Santiago Ramón y Cajal en un pequeño papel con un lápiz. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que funciona el cerebro humano, la verdad es que es desconocida para nosotros. No tenemos perra idea cómo funciona el cerebro humano. No sabemos mucho más de lo que sabía Ramón y Cajal. 50 años después, estos dos ingenieros británicos, terminando la Segunda Guerra, decían, si tuviésemos la tecnología, esta circuitería llamado corteza visual, la podríamos fabricar de esta manera con compuertas lógicas. Y lo que están viendo ustedes en ese diagrama, que en esa época no teníamos tecnología para fabricar, es una red neuronal. En este caso es una red neuronal de varias capas. Hoy en día incluso Machine Learning y inteligencia artificiales que usamos todos los días sin darnos cuenta son menos poderosas que este diagrama. Pero básicamente ahí está exactamente una contribución, si ustedes quieren, de salir de el material orgánico y tratar de fabricar esto en silicio. Y resulta que la inteligencia artificial o estas redes neuronales y cómo computan, la verdad es que es bien simple. Esto cabe para todos los sentidos. Lo que ustedes ven al centro, esa red neuronal, esos pequeños nodos interconectados, asuman que es biológico o es sintético, dan lo mismo, pero en la punta tiene un sensor de píxeles, ojos, un sensor de sonido, nuestros oídos, un sensor de tacto, nuestro cuerpo, un sensor de olor. Y algunos tienen un sexto sentido. El punto es el siguiente: al observar el entorno, ya sea una inteligencia artificial o una inteligencia orgánica, en realidad lo que ocurre es que mira cada uno de los píxeles, en el caso que sea la vista, algo ocurre en ese cerebro, en esa red neuronal que no entendemos, y aflora el concepto, en este caso, de un pájaro, ¿sí? Y ese es el fenómeno de la percepción. Hasta hace algunos años, desde el mundo de la psicología nos decían que esto era algo único o muy evolucionado en el cerebro humano. Pero lo que acá hay una ecuación, ¿no? Ante X inputs ocurren W procesos que son desconocidos para nosotros y te ofrecen Y output, que sí es conocida para nosotros, el concepto del pájaro. Si yo le pusiera una ecuación, lo único que no sé aquí, mi variable incógnita, es el operador, ¿no? Yo no sé si esa es una multiplicación o qué tipo de operador es. Por lo tanto, tengo pocas habilidades, ¿no?, para solucionar esta ecuación, excepto una, que esta siempre es válida: llevar todo a un lado de la ecuación y igualarlo a cero. Y para los que sepan algo de computación, ya les afloró perfectamente a la vista que esto es muy bueno un computador haciéndolo, porque yo le puedo plantear un desafío y le digo, llévame el error absoluto a cero, y mientras menos te equivoques, y yo tengo un loop de reinforcement, más rápido vamos a llegar a eso. Entonces, fíjense, yo agarré Google, puse imágenes, buscar imágenes, y puse pájaros, o birds en inglés. Me aparecieron 80 millones y tantas de imágenes de diferentes pájaros, y luego agarré mi celular con un software disponible gratis que se llama YOLO, que viene de You Only Look Once, que es un software de reconocimiento de imágenes público, que está entrenado en las principales categorías: animales, personas, autos, etc. Y lo hice entrenarse sobre estas 80 imágenes. Entonces, luego de entrenarse mirando 80 imágenes, que lo hizo en un par de minutos, yo le mostraba en la pantalla una imagen, le preguntaba cuál era, y no solo me decía que era un pájaro, sino que me decía además qué tipo de pájaro es. Y esto es exactamente el proceso por el cual aprendemos, humanos y máquinas. Yo me siento con un niño y tengo unas pequeñas tarjetas con animales y le digo, ¿qué es esto? Y él me dice, un mono. Y yo le digo, no, algo en su cerebro pasó que yo soy incapaz de describir, pero sé que ocurrió. ¿Qué es esto? ¿Una jirafa? No. ¿Qué es esto? Un pájaro. Y le digo, bravo, y le regalo quizás un dulce. Su cerebro se reconfiguró y se reconectó de una manera que la biología no puede explicar, que la ciencia de la computación no puede explicar, pero sabemos que ocurrió la percepción. Y alguna reconexión ocurrió que con alta probabilidad la próxima vez que haya una imagen de un pájaro no se va a equivocar. Lleven esto al extremo de velocidad y volumen de datos y les acabo de describir qué es el Machine Learning. Así que si no sabían qué hacía el Machine Learning, es básicamente mímica del proceso de aprendizaje del cerebro humano a altísima velocidad y con un set de datos muy grande. Y después puede ir para el otro lado. Yo le describo un texto, le describo una imagen y le pido que me ofrezca esa imagen. Y resulta que
Eso se llama ser creativo hasta cierto punto. Y el concepto de la creatividad artificial hoy día empieza a ser una realidad. Si ya resolví W para un ámbito particular como el de los pájaros y conozco el concepto, le puedo pedir a la máquina que me ofrezca una representación gráfica de aquello. Y no solo gráfica, eventualmente sonora, etc. Y cuando le pido esto, lo hace mucho más rápido, por supuesto, estos efectos de mostrarlo, básicamente esa es la representación que la máquina, luego de ver 80 millones de fotos de pájaros, me ofrece. Esta representación es creativa. ¿En qué sentido? En que nunca nadie antes había hecho este dibujo. Y tampoco es la sumatoria de las 80 millones de fotos de pájaros que él vio. Si yo no le cambio el input, si no le doy un dataset adicional, un punto de dato adicional, este me va a ofrecer siempre la misma gráfica de lo que entiende por pájaro. Pero si le agrego data, cambia. Y resulta que después le pedí a la máquina que mirara a mis amigos tallados en Facebook. Y le dije que me hiciera la representación de lo que él entiende por Diego. Y resulta que me dijo, Diego, muy fácil, eso es lo que yo veo por Diego. Y resulta que este no es la sumatoria de las fotos de Diego, este cuadro medio chamánico, tipo en ayahuasca, es nuevamente una representación creativa hecha por primera vez en la historia por esta máquina de lo que él puede mostrar gráficamente por el concepto ya aprendido de Diego. Y lo tercero que se hablaba que solamente era capacidad del cerebro humano, es que si ya tengo capacidad de percibir y soy creativo, puedo hacer lo que se conoce como asociación libre. El mejor ejemplo es cuando niño te tirabas hacia atrás a mirar el cielo y tratabas de identificar formas conocidas en las nubes. Lo mismo, sin echar el computador hacia atrás, pero mostrándole una foto del cielo, y tú le dices, ¿qué ves en las nubes? Y él obviamente va a ver solo lo que sabe ver, en este caso animales, personas, edificios y autos. Y los ve, y si lo deja mirando más rato, ve más cosas. Y después le digo, y muéstrame a cuáles de todos mis amigos tallados en Facebook identificas en las nubes. Y me muestra todas esas fotos. ¿Sabes? Y después puedo hacer zoom in sobre el píxel del medio y empiezo a crear una cosa recursiva media Escher de que me diga qué reconoce en el píxel del medio. Y esto es infinito y es, bueno, bien psicodélico. Quiero decir con esto que efectivamente hoy, el año 2022, ustedes piensan respecto a una inteligencia artificial como algo que en grandes rasgos y prácticamente en todos los confines del quehacer humano puede y está reemplazando a un cerebro humano. Lo último que les dejo como dato es DALL-E de OpenAI. OpenAI es una fundación, hasta donde entiendo, que libera con código abierto todo lo que desarrolla en cuanto a inteligencia artificial. Y su último entregable fue este, hace pocos meses, en donde el ejercicio es describirle a la máquina algo en texto y que te genere este tipo de gráfica. Les dejo ahí para que lo vean, es realmente sofisticado. Y finalmente, sin alargarme más, creo que si ustedes hoy día están empezando un modelo de negocio que tenga algún futuro como una startup novedosa, con una nueva forma de hacer cualquier cosa, ya sea en la industria, en el comercio, donde sea, lo más probable es que van a necesitar la inteligencia artificial. No sé cómo estoy de tiempo, pero si me permiten unos minutitos, bien. Estamos terminando. Seguro. Un minuto. Un minuto, perfecto. La segunda tecnología que creo que ustedes tienen que manejar, aprender y incorporar en vuestros modelos de negocio es la tecnología del crowd. Y puedo hacer la vuelta larga a explicar lo que es el crowd porque es más etéreo que la inteligencia artificial, pero es lo mismo que ustedes hacen cuando contestan estos, ¿no? Es ayudar entre 3 segundos de tu tiempo a un esfuerzo planetario para digitalizar todo lo que alguna vez la humanidad escribió antes de la era digital, o ponerle el número a los mapas en las casas. ¿Sí? El crowd es la lógica de hacer algo que no te duela, que no se sienta. Par de libros les recomiendo, pero quería quedarme con el video para explicarlo. Hace 2 siglos atrás, a finales de los 1800, llegó el tranvía a la ciudad de San Francisco. Y era un método de transporte rápido, eficiente, limpio, pero había que pedirle a la gente que contribuyera un poquito, ¿no? Que los niños no jugaran fútbol en las líneas del tranvía, que el borrachito no se quedara dormido ahí, que si venía el tranvía a cruzar rápido o no exponerse a atropellarse, porque si no iba a morirse. ¿Y lo pudieron construir? Sí.
a pura colaboración. En la ciudad completa se avisó que venía este medio de transporte y se le pidió a la gente que tuviera cuidado, pegando panfletos y diciéndolo en el diario. Y para la escala de una ciudad como San Francisco, a pura buena onda o colaboración, o que cada una pusiera un poquito de su parte para entender que era un bien superior, esto se lograba. La colaboración es un fenómeno muy humano, es un fenómeno muy natural, y si ustedes se miran ejemplos alrededor, se van a dar cuenta que el ser humano es muy colaborativo. El problema, y aquí es donde entra el crowd, es cuando uno quiere escalar esa colaboración. Si yo quisiera hacer esta colaboración para normar de alguna manera el tráfico a nivel planetario, la verdad es que con pura buena onda y con puros avisos en el diario y panfletos se me volvería un poco imposible. Ahí entra lo que todos conocemos como el sistema operativo del tránsito, que es muy simple, ¿cierto? Rojo y verde, porque cuando yo ando por la calle no siento que colaboro con nadie. Simplemente siento que estoy coordinado. Y si veo rojo, paro, y si veo verde, sigo, ya sea que estoy manejando o voy a pie. Esa coordinación, que es colaboración escalada, tiene algo, como digo, que se llama su sistema operativo. Eso es la tecnología del crowd. ¿Cómo llevo un fenómeno local de tamaño o escala pequeña a tamaño planetario? Por medio del crowd. Nuevamente, en honor al tiempo, les dejo enunciado este tema, pero si hoy día ustedes están empezando una nueva propuesta de valor, un emprendimiento, que no incorpore en alguna parte de su ecuación temas basados en crowd o en inteligencia artificial, les recomiendo que lo miren con más detalle y lo conversemos con más tiempo. Y finalmente, un mensaje para la zona horaria. Piensen ustedes todo lo que ha ocurrido de México al sur, desde hace unos 500 y tantos años, desde que se juntaron los conquistadores españoles con los habitantes originarios de estas tierras. Eso llámenlo por un momento mesticia, e imagínense en su mente que es una civilización comparable con los incas, comparable con los sumerios, comparable con los babilonios, los egipcios, los romanos, etc. Y si ustedes los comparan, tal como los historiadores y los economistas lo hacen, que son ratios bien concretos como muertes en guerra, enfermedades, conocimientos astronómicos, matemáticas, calculen por el ratio que ustedes quieran, y mesticia ha sido la civilización más exitosa en la historia de la humanidad. Lo que ha pasado en nuestras tierras hace exactamente 500 años. Y esto lo predijo un mexicano, José Vasconcelos, fue ministro de Educación y filósofo mexicano. Él decía que de esta tierra, de este confín del planeta, iba a salir la mezcla perfecta de todas las razas que aquí confluyeron, que básicamente son las de las 4 esquinas del planeta. Por lo tanto, y con esto cierro, mi mensaje para nuestros países es sumamente auspicioso, muy optimista. Creo que en los próximos años no solo tenemos una oportunidad de hacer startups y diseñar un futuro mejor para todos, sino que tenemos además la posibilidad desde aquí impactar al resto del mundo. Y hay que tomárselo con responsabilidad y con mucha oportunidad. Así que muchas gracias y espero haberles contribuido un poquito a este programa que están iniciando. Sensacional, Gabriel. La verdad que muy inspirador. Nos diste mucho alimento para la mente a todos. Ahora, por favor, Fernanda. Sí, antes de pasar a la próxima invitada, les recordamos que cualquier pregunta que tengan la pueden ir poniendo en el chat, que luego al final de la sesión vamos a tener un espacio para levantar esas preguntas. Y también contarles que al final de este evento vamos a tener un espacio de networking en la plataforma Hermit, y allí podrán conocer a otros founders, a mentores, a inversores y partners de Founder Institute. Así que luego les compartiremos el link para que se puedan sumar. Ahora sí. Muchas gracias, Fernanda. Ahora seguimos con nuestro orden el panel ahora del ecosistema de Uruguay, de emprendedurismo. Rosana Fernández de Ingenio nos va a hablar ahora de cómo funciona su plataforma. Sí. Rosana, por favor. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Dan. Para mí es un gusto estar acá y ahora les voy a decir por qué. Quiero agradecer tanto a Dan como a Richard como al resto de la organización del Founder Institute por invitarnos a ser parte. Y ahí viene un poco el por qué de alguna forma nos alegra estar acá.
y me alegra sobre todo haber escuchado las dos presentaciones anteriores de Silvia y de Gabriel, porque sin conocernos, sin haber hablado antes, creo que hay cosas en común que son, que son bien interesantes. Antes de meterme en eso, como decía Dan, yo soy responsable de Ingenio. Ingenio es la incubadora del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Somos o fuimos la primera incubadora de ese ecosistema al que hoy se está sumando The Founder Institute, y esa es una de las primeras cosas que quiero destacar, hablando también de ecosistema y de colaboración. Porque nosotros, bueno, nacimos en 2001 y probablemente fuimos de esas primeras instituciones, pero lo cierto es que para nosotros hoy poder aportar valor a todos los que son los emprendedores, lo que necesitamos es justamente la colaboración de la que hablaba Gabriel, de la colaboración y de la interactuación con el ecosistema. Ingenio apoya proyectos de base tecnológica, proyectos que son dinámicos, que de alguna manera tienen componentes de innovación o de diferenciación importantes. Y nosotros entramos en lo que son las etapas de lanzamiento o consolidación, ¿no? Y es por ahí por donde se empieza a ver los temas de colaboración, porque lo cierto es que nosotros para poder actuar en ese punto necesitamos que hayan otras instituciones con las que trabajamos y con las que colaboramos en etapas anteriores, ¿no? A las que se refería Silvia, que eran las de ideación, las de conceptualización, las de validación. Entonces, esa colaboración que también comentaba ahora Gabriel, se hace como fundamental, ¿no? Nosotros para poder entrar y en verdad apoyar a los proyectos en las etapas de lanzamiento y de consolidación de su negocio, pues necesitamos de alguna forma recibir proyectos que en etapas anteriores hayan podido realizar esas etapas o pasar por esas etapas sin saltárselas, ¿no? Y sin saltarse nada y verificando efectivamente si el problema identificado del que hablaba Silvia es un problema, si hay un mercado, si el modelo de negocios que se está ideando, digamos, tiene de alguna manera sustento. Sin eso nosotros podemos hacer poco, lo que podemos hacer la verdad que es como endeble. Y después de eso, ¿sí?, vienen las etapas de escalabilidad en las que nosotros de alguna forma queremos brindarles a esas instituciones, entre otras Endeavor, por ejemplo, que está acá, proyectos que tengan cierta solidez, y para eso, de alguna manera, pues trabajamos con consultores, especialistas en determinadas disciplinas, con mentores, con lo que nosotros le llamamos Elder Brothers and Sisters, que son los propios incubados que salieron de acá, que se graduaron, que tienen proyectos consagrados, para que de alguna forma les ayuden o les den guías a los proyectos que están incubados. Todo lo que es a nivel de infraestructura, no solamente un espacio de trabajo, oficinas, salas de reuniones o laboratorios donde prototipar, sino también al estar dentro de lo que es el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, eso lo que nos permite es convivir con una serie de otras instituciones en las que les dan posibilidades a los proyectos, sin ir más lejos, ¿no? Los otros días estábamos almorzando en la cantina y por allí pasaba gente del BID, o pasaba gente de ATGEN, o pasaba gente de Genexus, o pasaba gente de Ceibal, y eso hace a todo este ecosistema, ¿no? En el que el emprendedor se puede apoyar, puede colaborar, puede acceder a recursos que son de valor. Ya les digo, nosotros trabajamos básicamente con proyectos de base tecnológica, proyectos que tienen componentes importantes de innovación, de diferenciación. El proyecto tiene que estar validado, les ayudamos a consolidar el proyecto, los rodeamos de estos recursos, los que les comentaba, pero sobre todo para nosotros es súper importante esto que decían del tema de colaboración. Cuando nosotros queremos salir fuera, cuando nosotros queremos ayudar a los emprendedores a que pongan un pie fuera, ¿no? La colaboración global que hablaba Gabriel recién. Es muy difícil para Ingenio entender
cuáles son las oportunidades o cuáles son los desafíos que hay en Guadalajara. Y es en donde de alguna manera nosotros necesitamos tirar líneas para poder ayudar al emprendedor a llegar a esos otros mercados. Bueno, de alguna manera este tipo de eventos y este tipo de actividad con el que estamos desarrollando con The Founder Institute, digamos, apuntan a eso, ¿no? Apuntan a no solamente ayudar a los emprendedores en lo que es el entorno regional, el entorno natural nuestro, sino poder de alguna manera ayudarles a expandirse, a consolidar sus negocios, porque hoy los negocios no se consolidan solamente a nivel nacional, sino que necesitan, digamos, de poder llegar a esos otros mercados. Entonces, por eso quiero de alguna manera agradecerles la posibilidad de participar. Para nosotros es muy importante no solamente ser parte, sino de alguna manera poder aportar a esto que está empezando hoy, y nada, quedar a total disposición para lo que de alguna manera las preguntas que puedan surgir o las cuestiones que puedan de alguna manera aparecer a lo largo de esta charla o en próximos días. Muchas gracias, Rosana. Muy ilustrativa tu explicación. Creo que para la audiencia pudo tener una idea de cómo funciona Ingenio. Ahora estamos un poquito atrasados, vamos a continuar con Jimena Escaso, de CIE, el Centro de Innovación y Emprendedurismo de la ORT. Por favor, Hola. Jimena. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mí es un placer conversar después de Rosana. Les voy a contar un poquito cómo es el ecosistema emprendedor de la universidad. Mi nombre es Jimena Escaso, yo soy la coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT. Soy catedrática universitaria y consultora internacional en temas de innovación y experiencia del usuario. Nuestra incubadora es el lugar en el que estoy, básicamente, es un lugar de encuentro entre diferentes emprendedores, donde hacemos networking, realizamos talleres. Lo más interesante de lo que nosotros hacemos es la comunidad, es el sentir que late con cada emprendimiento, que late con cada emprendedor, y eso se traduce en esta cantidad de emprendimientos que tenemos incubados al día de hoy, que han pasado por nuestro centro, que son empresas actuales y algunas reconocidas internacionalmente, como pueden ser Pedido Ya, Kitbox, Matecaps, Nudaprop, diferentes emprendimientos que han pasado por el CIE. Y nosotros tenemos un proceso que tiene bastantes etapas, pero básicamente se resume en 3. Tenemos el proceso de sensibilización, como consecuencia preincubamos e incubamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Formar personas. Utilizamos ciertas metodologías para formar a la persona emprendedor, porque creemos en la metodología inside out. Nosotros creemos en que hay que formar a la persona y no a la idea, porque el emprendedor es emprendedor serial, y lo hemos visto N cantidad de veces, y trata de llevar a su emprendimiento a cabo, y si cae, vuelve a levantarse con otro. Entonces hemos decidido que lo mejor es formar al emprendedor, a esa persona que tiene las ganas de salir adelante, que en su ADN lo tiene formado, lo tiene incorporado. Entonces vamos a hacer un camino muy a largo plazo, y usamos estas metodologías como Design Thinking, que ustedes ya conocen, que tienen las etapas de sensibilización, definición, idear con ellos, prototipar y testear. Nuestro objetivo siempre es lograr un prototipo de producto mínimo viable, es acompañar al emprendedor desde su idea hasta efectivamente su emprendimiento real en la calle. Y no hay mejor manera que mostrarle al cliente final, al usuario, un prototipo de lo que el cliente quisiera tener. También utilizamos metodologías como Lean Startup, que lo que buscamos básicamente es aprender, construimos, medimos y aprendemos. El aprendizaje es la medida del progreso. El emprendedor progresa en la medida en que aprende lo que quiere su cliente, aprende cuál es el mejor canal, aprende cuál es la mejor manera de llegar, qué es lo que necesita como propuesta de valor para entregarle a su cliente o usuario final. Y nosotros lo acompañamos en ese proceso de que sea lo más eficiente posible para poder tomar decisiones desde todos los puntos de vista. Construimos nuestra metodología en el Canvas y ayudamos al emprendedor a generarlo conjuntamente con nosotros, desde la propuesta de valor, el segmento de mercado, los canales, el relacionamiento que debe tener con ese cliente, pero también la parte económica. Para nosotros es muy importante que el emprendedor aprenda a hacer sus números y saber cuáles son sus costos y cuál es la forma de monetización. Más allá de trabajar en la idea del emprendimiento, siempre es importante que el emprendedor sepa financieramente a lo que se enfrenta
sepa cuáles son los márgenes que tiene como para poder pivotear su modelo de negocio, y aparte sepa los costos para poder enfrentarse de manera robusta a una competencia que está acá afuera, no solamente cruzando la calle, sino en el mundo, porque el mundo es absolutamente globalizado y el competidor está enfrente y está a una cuadra. Y para eso usamos otra metodología que tiene que ver con Customer Development, que lo que significa es descubrir a tu cliente, validar la cantidad que hay, crear una propuesta y por último, crear la compañía. ¿Por qué tiene sentido por último crear la compañía? Porque no tiene mucho sentido pensar en gastar para un emprendedor que hace continuamente la relación tiempo y dinero. ¿Qué hago? ¿Invierto mi tiempo o invierto dinero? ¿Lo hago yo o lo tercerizo? ¿Tengo tiempo para hacerlo o contrato a alguien? Tiene sentido que nosotros le acompañemos a tomar la decisión de realmente crear una compañía una vez de que él ha validado su idea de negocio y en definitiva sabe que tiene un buen negocio entre manos. Y por último, utilizamos un sistema de innovación abierta. ¿Qué nos interesa? Generar comunidad. La innovación abierta lo que busca es generar espacios de co-creación dentro de una industria. Y eso genera que toda la sociedad se beneficie, no solamente el emprendimiento. Se trabaja en innovación abierta con diferentes actores, sociales, bancos, universidades, empresas y sociedad toda. Por último, nosotros trabajamos con esta metodología que se llama Inside Out, como hablamos un poquito al principio, que tiene que ver con crear desde el interior al emprendedor, de ayudarlo a generar su valor como persona que camina por este mundo y que genera emprendimientos de valor, porque sabe entender qué es lo que le pasa al otro, sabe entender cuál es la problemática, sabe entender cuál es el dolor. Y para eso tenemos tres tipos de trabajo: la sensibilidad, la formación y el patrocinio, básicamente. ¿Cómo sensibilizamos? Con actividades para los emprendedores. Trabajamos con conferencias, hacemos talleres, presentamos casos de éxito, hacemos muchas actividades de networking dentro de la comunidad y hacemos competencias todo el tiempo dentro del sistema emprendedor de la universidad para sensibilizarlo, que traten de buscar soluciones a problemáticas de la vida diaria. Otra de las actividades es la formación. Nosotros formamos no solamente alumnos, sino también docentes y egresados en diferentes áreas, como por ejemplo cómo tener una actitud emprendedora, cómo trabajar en los modelos de negocios, qué es un emprendimiento dinámico. Hacemos talleres de creatividad y de innovación, y también damos talleres extracurriculares, donde mostramos estas metodologías de Lean Startup y de Design Thinking, como los talleres de liderazgo, para mostrarle a las diferentes empresas, a los diferentes formadores, maneras nuevas de empatizar con los clientes y sus emprendedores. Nosotros trabajamos en dos etapas. Trabajamos en una etapa de preincubación y de incubación. En la etapa de preincubación se postulan los emprendimientos a través de nuestra página web, que es www.cie.ort.edu.uy, y después de tener una charla con nosotros, trabajamos en la preincubación y validamos la idea de negocio. Una vez de que se valida la idea de negocio, esto es decir, si hay un referente de mercado suficiente como para tirarse al agua, aprenden a pitchear, aprenden a presentarse frente a un board que tenemos en el CIE de expertos, en los cuales se le presenta el emprendimiento. Ellos le van a discutir los puntos flacos y tomarán acciones de mitigación o de empoderamiento. Después viene la segunda etapa, que es la incubación dentro de nuestra comunidad, y por último pasan al mercado. Nosotros trabajamos, como les hablamos, sobre la persona, tratamos de definir la idea, la llevamos a un emprendimiento, y del emprendimiento llegamos hasta que lo lancen al mercado. Ese es el camino que nosotros hacemos con el emprendedor, desde la persona hasta la idea, el emprendimiento en sí, y por último el mercado. ¿Cómo patrocinamos? Que es la tercera de nuestras funciones. Somos una IP. Una IP es una institución patrocinadora de emprendimientos. Nosotros presentamos emprendimientos, presentamos empresas con ganas de emprender, que se presentan en las agencias nacionales como ANI y ANDE, frente a agencias gubernamentales internacionales como ONU. Llevamos nuestros emprendimientos a fondos internacionales y a concursos nacionales e internacionales para lograr fondos de inversión. Un minuto, Jimena. Nuestra comunidad está formada por el networking, y ese es nuestro ADN y nuestra columna vertebral, donde nosotros lo que hacemos es juntar docentes con mentores, universidades del resto de América Latina y el mundo, y empresas con el sector público. Nuestro ecosistema es único. Tenemos el Media Lab, Venture Capitals, mentores, el Fab Lab y el Departamento Bio. Somos la única universidad que tiene todos estos espacios de co-creación conjuntamente con los diferentes, para presentar a los emprendedores.
Por último, estos son nuestros resultados. Tenemos un unicornio que es Pedido Ya, que fue incubado en el CIE, Strike como segundo unicornio, que es una empresa que el emprendedor hackeó al Habitat a sus 7 años y ahora ofrece servicios claves en Silicon Valley. Y hoy nos acaba de llegar esta noticia de que Nowports, que también es una empresa incubada en el CIE, acaba de ser el tercer unicornio uruguayo. ¿Y ustedes se van a quedar esperando? Tenemos el mejor equipo como para poder ayudarlos a acompañar en este proceso de emprender. Desde el topo, pasando por Débora Jiménez Casorroche, que es quien les habla, y Martín Rey. Muchísimas gracias por esto. Un placer haber acompañado. Muchas gracias, Jimena. La verdad que muy completo y aplausos para ti y para ORT del CIE, la verdad. Ahora, sin mayor demora, Analía Míguez, directora ejecutiva de Endeavor, nos va a contar cómo funciona, qué rol tiene en el ecosistema Endeavor. Bienvenida, Analía, por favor. Muchas gracias, buenas tardes para todos. La verdad que muy interesante escuchar todos quienes estuvieron delante de nosotros y gracias a Founders Institute primero por llegar a Uruguay a formar parte de este ecosistema que lleva más de 20 años con esfuerzos coordinados entre todas las organizaciones que somos parte y después por invitarnos a nosotros desde Endeavor a participar de este evento. Voy a tratar de ir súper rápido y reforzar más que nada ideas que ya compartieron en la tarde de hoy en las presentaciones anteriores. Contarles que Endeavor es una organización que trabaja con emprendedores de alto impacto. Llevamos 25 años, de hecho este año es nuestro aniversario número 25 en el mundo. Tenemos sede en Nueva York y hoy presencia en más de 40 mercados. En Uruguay llegamos por el año 2000 también, así que nacimos ahí casi con ingenio y fuimos creciendo juntos desde entonces. ¿Y cuáles son como las bases de nuestro modelo de trabajo? Que no tiene ningún secreto, pero se los voy a contar igual porque creo realmente que nos ha llevado o nos ha guiado en este camino y llevado a donde estamos hoy y ojalá podamos seguir creciendo a partir de acá. Y la base de nuestra historia es la creación de una red de confianza, una red de contactos de confianza donde los emprendedores pueden apoyarse para crecer, para hacer crecer sus empresas, pero sobre todo para multiplicar su efecto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros creemos en el emprendedor, en la persona que está liderando el negocio, porque como bien decía Jimena recién, creemos en las personas más allá de los negocios, porque son las personas los que hacen sostenibles estos crecimientos en comunidad. ¿Y por qué? Porque nosotros a nuestros emprendedores los tratamos como modelos de rol. ¿Y por qué es tan importante tener modelos de rol en cualquier ámbito de la sociedad? ¿Por qué es tan importante contar los casos de éxito? Y ojo que cuando decimos casos de éxito, queremos contar lo bien que estamos y cómo llegamos hasta acá, pero también queremos contar todo lo que aprendimos en el camino. Y generar esos espacios para contar. Pero insisto, ¿por qué es importante hablar de modelos de rol en este desarrollo de ecosistema emprendedor? ¿Saben en qué año se corrió la primer milla en menos de 4 minutos? 1954 fue un inglés llamado Roger Bannister. ¿Saben cuánto tiempo duró Roger en ese récord? 3 minutos 59 segundos, la primera milla se le llamó Milla Milagro. El récord lo tuvo por 46 días. ¿Y a qué voy con esto? Que era necesario mostrar esa milla milagro, mostrar que era posible correr esa milla en menos de 4 minutos, para que en 46 días apareciera un australiano y lo corriera en 3 minutos 58. Y eso es un poco lo que para nosotros es importante mostrar. Mostrar que es posible. ¿Por qué hay tantos unicornios en Latinoamérica ahora? Porque empezamos a ver casos, empezamos a ver que es posible. Hoy los emprendedores tienen ese mindset emprendedor y creen que es posible. Crean las compañías a escalas internacionales. Nosotros participamos ya de ese estadio, como bien decía Rosana, trabajamos mucho con ellos en las etapas anteriores y después tomamos esas empresas y las acompañamos en la etapa de escala. ¿Por qué? Porque nos especializamos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una red internacional que apoya a los emprendimientos en esa etapa de internacionalización.
Entonces, invitarlos a todos a ser parte de este ecosistema. Insisto que tenemos en Uruguay un ecosistema de organizaciones que trabajan muy coordinadamente, y justamente lo que queremos hacer entre todos es crear más casos de emprendedores en Uruguay, que creen valor a la sociedad, que generen puestos de trabajo, y que sigan poniendo Uruguay en el mapa, atrayendo capital, generando más talento, subiendo también la vara de los emprendimientos que vemos. Hay mucho talento emprendedor a lo largo y ancho del país. No sé si tenemos presencia acá de todo el Uruguay, espero que sí, pero realmente hay mucho esfuerzo desde las organizaciones también y del ecosistema para acompañar emprendimientos desde el interior del país, porque también hay mucho talento allí, también están generando mucho empleo y mucho valor sostenible para el Uruguay. Esa es la otra palabra que les quiero dejar, la creación de la comunidad, y además un crecimiento sostenible, un crecimiento consciente, que es donde vemos como el mayor crecimiento de todos como ecosistema y como sociedad. Así que bienvenido Founders Institute de Uruguay, a las órdenes de Endeavor para seguir colaborando en estos espacios, y muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa. Muchas gracias, Analía. Sensacional tu exposición y los conceptos. Ahora, sin más demora, pasamos a leer algunas preguntas de la audiencia. Dan, tenemos... Ay, perdón. ¿Cómo no? Tenemos una que va dirigida para Ro, pero creo que en realidad se puede ampliar para todos los y las panelistas. Que viene por el lado de la confusión entre la idea validada y la consolidada. Esto de cuando se habla de validar un proyecto, si se refiere solo a generar revenue y ventas, o que solucione un problema. Vaya pregunta. No, a ver. Una idea validada es una idea que de alguna manera nosotros podamos entender si tiene valor en el mercado o no. Y digamos que la monetización es como la última gran prueba, ¿no? Pero para validar un emprendimiento se pueden validar de otras maneras, con otros ejercicios, con otras pruebas, que no necesariamente son monetización. Obviamente, si se logra en esa validación la monetización, y no es algo que vayamos a decir está mal, pero la validación no es necesariamente monetización. La validación pasa por el hecho de que existan determinados actores que están afectados por ese problema que vos estás analizando, que de alguna forma responden positivamente a la propuesta de valor que vos estás haciendo. Entonces, pueden haber 1000 formas de validación, hay diferentes niveles de validación, pero una validación puede ir desde una encuesta, puede ir desde una entrevista, en donde obviamente es una validación mucho menos implicante, ¿no? Mucho menos vinculante, y bastante floja, hasta validaciones en donde yo lo que hago es ver si, qué sé yo, no sé, si alguien me da algo de valor para que yo suba a mi página web, o si alguien me da algo de valor que no necesariamente es dinero, para que yo muestre vinculado a mi proyecto. Entonces, la validación no es monetización, lo puede ser, sí, lo puede ser, pero cuando nosotros decimos que un proyecto tiene que estar validado para llegar a Ingenio, no significa que tiene que ser un proyecto que esté vendiendo, que esté generando monetización. Tiene que ser un proyecto que de alguna manera haya identificado un problema, haya identificado una solución, y entienda que esa solución está generando interés por parte de los diferentes actores vinculados a ese problema o a esa situación que se está analizando. Gracias, Ro. Si alguien quiere agregar algo más. Súper claro. Dejamos un espacio, no sé si me Gabriela o Analía. ¿No? Sí, Clarísimo. yo quisiera agregar algo, una distinción que creo puede ser útil sobre todo para proyectos que son más B2B, o sea, cuando una empresa hace negocios con otra compañía. Hay muchas veces que la validación viene por un piloto, que no necesariamente implica facturación, ventas, pero que se le puede siempre encontrar uno o más indicadores de éxito clave con los cuales la recomendación es siempre
que se enganche a alguna venta, ¿no? Porque si no quedan en esta decisión media etérea que nunca se toma. Entonces yo diría que una cosa que es el product market fit es como primer validación de que tu proyecto está andando. Quiere decir, hay alguien que le soluciona un problema a esto, no sabía todavía si lo quiere pagar. Segundo, un prototipo, un caso piloto, etcétera, sobre todo en los casos B2B. Y de ahí entonces hay un concepto que se llama la atracción. Muchos emprendimientos, sobre todo digitales y pensados en consumidor final, no los miden usualmente en sus etapas tempranas por ventas, ¿sí? Los miden por tracción. Y el centro y el foco y la obsesión del emprendedor, por lo tanto, es mostrar números robustos que crecen mes a mes en tasas de doble dígito, por lo menos, en cuanto a la atracción. Y la atracción puede ser cantidad de usuarios, cantidad de veces que cada usuario usa tu producto, etcétera. Varias cosas que no necesariamente son monetizables. Y ahí se te va a ver entonces quizá la dimensión un poco más de cómo validar que estás dando los pasos correctos y que tu proyecto está bien encaminado. Gracias, Gabriel, por complementar. Hay una pregunta también un poco abierta sobre el tema de proyectos de robótica e inteligencia artificial que alguno perciba que estén faltando en el mercado uruguayo. Me puedo atrever a contestar sin todo el conocimiento del mercado, pero yo creo que estas cosas se repiten bastante en nuestros países. Automatización de procesos y eficientarlos, dado a que reemplazas al humano por la máquina, miren a su alrededor y se van a dar cuenta cuántos encuentran. ¿Okay? Hoy día con motores relativamente sencillos, baratos y a disposición de visión artificial, de reconocimiento de texto, de procesamiento natural del lenguaje, etcétera, 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 puede solucionar problemas en la industria tradicional, puede solucionar problemas en el comercio tradicional, puede solucionar todo tipo de problemas, y en nuestros países no hay tanto buen producto localizado, es decir, en español, que se haga cargo de las dinámicas locales de facturación, cobro, etc. Puedo dar dos ejemplos que se me ocurre que en Uruguay deben ser igual de válidos que en Chile. El primero, no sé si ustedes conocen el típico camión de cemento, este que da vuelta atrás, ¿cierto? Y que entra en una construcción varias veces al día a entregar el concreto. Es muy particular, es muy simple de reconocer, uno lo puede reconocer con una cámara dash, una dashcam, simple, barata, y pregúntenle alrededor a las constructoras cuántas saben exactamente cuántos camiones de concreto entraron, en qué fecha, con qué patente y cuánto hay que pagar la factura a fin de mes. Un camión de concreto en Chile al menos vale un poquito menos de $1000 la carga, ¿no? Que vayan a dejártela tu obra, y una obra mediana grande recibe entre 7 y 8 al día. Entonces tú puedes vender un servicio de reconocimiento de camiones y registro de la placa patente por un par de camiones al mes, que no es poca plata, y estás solucionando un problema que tiene cero trazabilidad, porque resulta que el que estaba encargado de anotar también almuerza, también se le va la vista, también tira bromas a los compañeros de trabajo, etc. Y así. Entonces, robótica o inteligencia artificial aplicada a automatización y eficiencia de procesos, me atrevo a hacer el desafío de ir en un ping-pong y tratar de que no se nos acaben los conceptos, y nos vamos a dar cuenta que en todas las industrias y en todo el contexto de lo que podemos hacer como emprendedores hay oportunidades. Sí, yo lo que agregaría a eso es que tanto la robótica como la inteligencia artificial, que hoy estuvimos hablando de esto acá, no son el fin en sí mismo, ¿no? Son herramientas para resolver el problema, ¿no? Todo vuelve una y otra vez a lo que planteaba Silvia en el inicio, que era identificar un problema, enamorarse del problema y luego aplicar herramientas para resolverlo. Entonces, más que pensar lo que ustedes puedan querer hacer desde la robótica o desde la inteligencia artificial o desde la herramienta que quieran, mi sugerencia es pensarlo desde el problema y luego ver con qué herramienta nosotros resolvemos mejor ese problema. Entonces, cuando nos preguntan acá, ¿no? ¿Qué proyectos de inteligencia artificial o robótica puede haber? Yo creo que
para responder eso, vayan a los problemas, o sea, ¿qué problemas tienen nuestras sociedades, qué problemas o necesidades tienen nuestras empresas? ¿No? El ejemplo que estaba hablando Gabriel es un ejemplo, uno de los tantísimos que hay, pero es que podríamos pensar en todos los ámbitos de nuestra vida en donde hay oportunidades de impactar positivamente con soluciones de valor. Y si a eso le agregás probablemente estas herramientas, ¿no? Lo filtrás por la inteligencia artificial o robótica, vas a llegar a una solución de gran valor. Pero más que centrarse en la herramienta, mi sugerencia es miren todo desde el problema. Y después vemos con qué herramientas se resuelve de forma más adecuada. Muchas gracias, Rosana. Tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Cómo diferenciarme de otros emprendimientos que estén en mi sector? Por ejemplo, FinTech o EdTech. Quien quiera comenzar, bienvenido. Jimena, ¿tú quieres? Sí, sí. Es súper importante que cuando el emprendedor se ponga a trabajar en su modelo de negocio, vea cuál es su ventaja competitiva. O sea, qué es lo que me diferencia a mí de la competencia. ¿Cuál es la propuesta de valor que le entregas a tu cliente que capaz no lo está entregando a la competencia? Nosotros lo que les sugerimos siempre es que hagan como una propuesta 360, que no sea solamente el producto o el servicio, que sea como un conjunto de todo, la forma de entrega, el relacionamiento con el cliente, por qué tipo de canal, no es solamente a precio. A veces hay que pararse en precio y a veces hay que hacer la estrategia de pararse en valor. ¿Qué es lo que es valor para tu cliente? ¿Qué valora? La resolución de problemas, la base de datos, el reporte. Sentar, preguntar, diseñar, armar un prototipo y entregárselo para que interactúe con él. La realidad es que nosotros lo que buscamos es que siempre tengan un diferencial que haga que el cliente o el usuario opte por mí, por probarlo, y no que se quede con la competencia. Ahí es donde está la llave del asunto. ¿Alguien quiere comentar, agregar? Por favor. Sí, yo quisiera ser un poquito más osado en la respuesta, y se me vino a la mente escuchando la pregunta a Peter Thiel. Peter Thiel fue uno de los fundadores de PayPal y tiene un libro espectacular que se lo recomiendo a todos, que se llama From Zero to One, y que declara que básicamente lo único complejo es echar a andar algo, porque cuando ya existe el resto es crecimiento. Entonces el principio es emprendedores y después es managers. ¿Okay? O sea, de 0 a 1 es infinitamente más complejo que de 1 para arriba, lo cual puede o no ser cierto porque hay negocios donde el desafío de escalar a escala planetaria es muy difícil. Pero él dice algo muy importante y él dice, no construyas algo que compita, construye un monopolio. Hay una clase completa de Stanford de él, seguro la pueden encontrar en YouTube, si no, acuérdenme, les mando el link, y es uno de los capítulos de su libro, y la idea central es que el monopolio es en sí mismo la ventaja que el emprendedor trata de sostener por el mayor tiempo posible. ¿Te van a competir? Indudablemente. Mientras más puedas retrasar algo que parezca tu competencia, más te sostienes en el mercado y más te diferencias. Por lo tanto, construye monopolios. Él lo pone en palabras mucho más osadas y dice, la competencia es para los losers. ¿Ah? Los winners hacen monopolio. Nuevamente, léanlo, no se queden con el titular, creo que en su libro lo explica en detalle, pero la idea es bien interesante y creo que si uno mira la historia de emprendedores exitosos en general, cuando detectan esa salsa secreta que tienen o aquello que hacen de manera muy eficiente o muy diferente, la explotan por el tiempo más prolongado posible hasta que ya todo el resto lo copia, se transforman en commodity y vuelven a crear un segundo monopolio, ya sea desde el modelo de negocio, cómo lo venden, o ya sea desde el producto, que es lo que hace, o ambas. Sí, para complementar esa idea, tal cual no es un concepto estático, ¿no? La diferenciación de hoy tenemos que buscar mantenerla en el tiempo, ¿no? Ser únicos en algo, en cómo lo hacemos, en lo que estamos proponiendo, el público en el que vamos, y a partir de ahí seguir construyendo en este proceso de mejora continua, ¿no? Para hacer más sostenible también el crecimiento de nuestros negocios. En Endeavor somos agnósticos a la vertical, digamos, o a la industria de donde vienen los emprendimientos, pero sí a este mindset emprendedor de escala, de lograr escala y además volcar ese valor a la comunidad donde está inmerso el emprendedor. Así que por eso no había aportado en las preguntas anteriores. Sí, y yo para terminar de contestar esta pregunta, creo que
para hacer todo esto que estamos diciendo, hay que atreverse a pensar distinto, ¿no? La famosa frase de pensar fuera de la caja, pero atreverse de verdad, ¿no? Bien se dice que los genios, de alguna manera o en algún momento, han sido considerados locos. Entonces, para crear cosas distintas, que tengan un valor tan diferencial, que me permita crear monopolios, yo tengo que atreverme a hacer, o llegar, o proponer lo que otros no. Y eso es... un poco lo que hace, ¿no? Lo que estaba escribiendo Jimena con su metodología, de atreverme a pensar diferente, atrever a equivocarme, atreverme a que me traten de loco, a aprender a mirar las cosas desde un punto de vista que la enorme mayoría de la gente no las ve, sentarse y observar lo que decía Silvia, ¿no? También en su comienzo. Entonces, para ser capaz de crear esas cosas diferentes, pues probablemente nuestro mindset tiene que ser diferente, ¿no? Y tener mucho coraje, tener mucha resiliencia, porque probablemente en ese querer desarrollar innovación sostenible, monopolios, y no va a ser fácil, vamos a tener muchos desafíos por delante, con lo que, bueno, ahí salen algunas de las características de un emprendedor, ¿no? La resiliencia, el compromiso, el convencimiento de lo que está haciendo, capacidades de ver y articular recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Rosana. Sí, tenemos alguna preguntita más, pero antes queríamos dejarles un anuncio, que si tienen otras preguntas por fuera de esta sesión, van a haber otras sesiones a las que se pueden conectar, también donde se van a estar respondiendo y dando más información sobre cómo va a funcionar el Founder Institute, y se pueden inscribir en fi.co/join para anotarse al programa de aceleración de Founder Institute de Uruguay. Y con esto paso a una pregunta más que surge mucho en el mundo emprendedor, que tiene que ver con esto de si recomiendan o no dejar el trabajo para emprender, o si creen que es posible emprender mientras se está trabajando. Por ahí veo algunas caras riéndose porque saben que es una pregunta muy común. Si me permiten, y la puedo contestar de manera ruda y directa, no hay nada que me moleste más. Yo participo en Chile, entre otras cosas, en Startup Chile, que es un programa estatal que selecciona emprendedores de todas partes del mundo, puede venir el que quiera, y además de darle mentoría y todos los servicios clásicos de una aceleradora, hay dinero fiscal invertido en los proyectos. Entonces, seleccionar proyectos cuando el dinero es de todos los chilenos, ya sea para locales o extranjeros, tiene una segunda vuelta cuando te preguntan esta pregunta. Me parece que el emprendedor que está esperando que le resulte un fondo para tirarse a la piscina y emprender, es al que jamás le daría aquel fondo. No sé si con eso queda clara la respuesta. ¿Otras respuestas? Yo me voy a apoyar mucho a Gabriel desde la preincubadora, incubadora. Uno de los formularios que tenemos es cuántas horas estás dispuesto a invertir en el emprendimiento, y a veces ponen 2 por semana, y en realidad nosotros ahí nos damos cuenta que el amor que tiene el emprendedor, las ganas, el motor, que es lo que te hace todos los días levantarte y que te cierran la puerta en la cara y decís no pasa nada, voy a seguir adelante y lo voy a sacar, es como una teoría darwiniana, ¿no? El que no está dispuesto a poner tiempo de sangre, sudor y lágrimas, el emprendimiento termina muriendo indefectiblemente. Sí, hay que dedicarle mucho tiempo, a veces hay que jugarse en la vida, el emprendedor es una persona que arriesga, por eso nos apasiona, porque se juega por las cosas que realmente quiere hacer, y sí, la manera de entrar tibia, no, el mercado lo nota, se le ven los hilos, entonces nada, hay que tirarse de cabeza, hay que animarse. Bueno, y para terminar, pasamos a la sesión networking en la plataforma de Meet. Ustedes podrán ver en el chat el link para conectarse. Agradecemos a los speakers, panelistas, fue un aporte sensacional. Esperemos colaborar y vernos juntos en el ecosistema. Gabriel, Analía, Jimena, Rosana,
y por supuesto Silvia que no está, pero le agradecemos muchísimo la participación. Y bueno, entren ustedes también para encontrarse con la audiencia en el networking que sigue a continuación con el link. Por favor, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Y hablamos en un Tengo una momento. pregunta, porque tengo dos links, uno de Sisi y otro Hermit. de Richard. Hermit es el mismo. Ah, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Nos vemos allí.